Un podcast de preguntas. A primera vista parece una buena idea y yo creo que lo es. Bueno, de hecho lo estoy haciendo y entonces eso significa que yo pienso que efectivamente es una buena idea. Pero hoy estuve reflexionando bastante acerca de por qué quiero hacer este podcast. ¿Por qué específicamente este podcast de preguntas fantásticas y dónde encontrarlas? Ya les he comentado que se trata de un curso que yo he dado en algunas ocasiones aquí en la Universidad Francisco Marroquín, eh, junto con otros catedráticos, específicamente con Lisette Fleck, que ha sido mi auxiliar y compañera de cátedra por muchos años. Y pues es un curso que nos gusta bastante y yo creo que es muy rico y tiene muchas ideas que es bueno compartir. Pero yo dije, bueno, para compartir ya es una buena razón para hacer un podcast. Es decir, el deseo de compartir unas ideas, unos conocimientos, unas prácticas, unos consejos acerca de un tema específico, creo que ya es una buena razón para hacer un podcast. Pero yo creo que hay algo más. Debe haber algo más. Y eso estuve reflexionando el día de hoy, ¿verdad? Lo primero creo que es lo esencial de este podcast y es esta idea. Hay que señalar un problema. Y ese problema es que faltan preguntas. Faltan preguntas. La tecnología, los medios de comunicación cada vez están más prestos para darnos respuestas, pero lo que hace falta, lo que se necesita es personas que hagan más preguntas y que hagan las preguntas correctas, que hagan las preguntas profundas, valiosas, no triviales, no preguntas superficiales, sino que vayan a fondo con sus preguntas. Y es un problema si no hay suficientes personas que hagan ese tipo de preguntas. Y parte del problema es que la tecnología y los medios nos abruman tanto con sus respuestas que podría parecernos que ya no hay preguntas por hacer, que ya todo ha sido respondido, que ya no queda nada por contestar. Y ese es un error, es un terrible error. Así es que es un problema eso. Es un problema que falten personas que hagan preguntas, que falten personas que tengan el hábito de hacer preguntas. Y obviamente la solución a ese problema es que hayan más personas que desarrollen el hábito de preguntar. Pero el hábito de preguntar, que es esta habilidad de siempre tener una pregunta, de siempre poder hacer una pregunta, de idear preguntas constantemente y preguntas, como decía, no superficiales, no triviales, abiertas, profundas, que señalen cosas importantes por conocer, no es un hábito fácil de desarrollar, no es una habilidad que se desarrolle con solo proponérselo, como podría ser, por ejemplo, de ahora en adelante me quiero levantar temprano y entonces empiezo a poner el reloj y empiezo a levantarme temprano, a hacerlo, hasta que me acostumbro a hacerlo. Eso lo podemos hacer con ciertos hábitos, con ciertas habilidades, podemos desarrollarlos por nosotros mismos. Pero hay otros hábitos y otras habilidades, como por ejemplo las deportivas. Si yo deseo, por ejemplo, practicar tenis, muy difícilmente lo voy a lograr hacer a un cierto nivel de calidad, quiero decir, si no busco un buen entrenador, un buen equipo, un ambiente para entrenar, un club, que me orienten y que me guíen y que me vayan dando consejos de cómo desarrollar mejor las habilidades que requiere ese deporte. Así es que el hábito de hacer preguntas o la habilidad de hacer preguntas cae más de ese lado, del lado de las habilidades que requieren una guía, que requieren consejos, prácticas, un método y ese tipo de cosas. Así es que también esa es una razón por la cual yo creo que es importante tener este podcast, porque es importante poder ofrecer alguna guía para aquellas personas que quieren desarrollar el hábito, la habilidad de siempre tener preguntas. Y bueno, como les decía al inicio, pues también compartir conocimientos, experiencias, consejos, pero más que eso, yo estoy con la intención de compartirles mi propia historia con las preguntas. No he hecho todavía el capítulo de este podcast en el que voy a contar esa historia. Es una historia muy sencilla, no vayan a creer que es demasiado complicada o apasionante, excitante, etcétera. No, no, no. Es una historia bastante fácil de contar, pero me interesa contarla porque creo que fue una experiencia de descubrimiento. Así es que eventualmente lo voy a hacer un capítulo sobre eso.
es parte del objetivo de este podcast, pero compartir esa experiencia propia con las preguntas, de mi relación con las preguntas, pues también es un objetivo de este podcast. Y bueno, también he ido encontrando que la habilidad de tener preguntas, la habilidad de hacer preguntas o de idear preguntas, trae beneficios colaterales. Entre esos beneficios están el de que las conversaciones mejoran un montón. Es decir, podemos ser mejores conversadores cuando prestamos atención, brindamos atención, que es una de las condiciones para poder hacer una pregunta. Y también tenemos mejores conversaciones cuando preguntamos, cuando no nos limitamos a escuchar, sino que estamos, como quien dice, con una pregunta lista para ayudar a la persona que nos está hablando a profundizar, a ahondar en su historia, a entrar en más detalles, a revelar cosas de su historia o de lo que nos está contando. Pues eso se logra con preguntas y créanme que hace que las conversaciones sean mucho mejores. En general, las preguntas mejoran la comunicación, no solamente las conversaciones habituales, sino que cualquier tipo de conversación. Cuando uno hace, por ejemplo, una presentación, un diagrama, un letrero, uno se pregunta, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo quiero comunicarlo? ¿A quién se lo quiero comunicar? El tener el hábito de hacerse esas preguntas, ¿cuál es el mensaje central? Ese tipo de preguntas mejora nuestras técnicas de comunicación, mejora la forma en que transmitimos los mensajes que queremos expresar. Y hay un beneficio colateral adicional, y es que si algo se beneficia con el poder hacer siempre preguntas, eso en definitiva es la innovación. Es decir, no, no vamos a innovar, no vamos a llevar una cosa nueva, no vamos a hacer un avance significativo si no nos preguntamos o si no iniciamos por preguntarnos qué es lo que hay que mejorar, qué cosas puedo hacer diferentes, cómo puedo aumentar un grado mi nivel de satisfacción hacia, por ejemplo, los clientes, las personas a las que atiendo con mis servicios, etcétera. En cambio, si nos conformamos, que es normalmente la actitud de una persona que no tiene preguntas, se conforma con lo que sabe, piensa que es todo lo que hay que saber, piensa que es todo lo que hay que hacer, pues no va a tener ninguna innovación. Así es que el hábito de las preguntas tiene además esos beneficios colaterales: mejorar la conversación, mejorar la comunicación y también propiciar la innovación. Y bueno, si quisiera resumirlo en una sola cosa, yo diría que el objetivo de este podcast es ir proveyendo las buenas prácticas, los buenos consejos que ayuden a las personas a desarrollar el hábito de las preguntas. Ese sería, para decirlo así, brevemente. Y bueno, espero lograrlo. Gracias.